Hay que recordar que la Cámara Federal 2, la Sala 2 de la Cámara Federal tiene frenado el aumento tarifario de gas y que esto, digamos, rige hasta que no se expida la cuestión de fondo. ¿Qué es lo que busca el gobierno? El gobierno busca que las asociaciones de consumidores que frenaron el tarifazo diciendo que el tarifazo no podía darse sin una audiencia pública, que ahora esa cuestión sea resuelta, o sea, si es válido o no el tarifazo, que esa cuestión sea resuelta por la Corte Suprema de Justicia. Por el momento, la Cámara Federal le ha dicho, Cámara Federal de Córdoba y la Cámara Federal de La Plata, le ha dicho a los usuarios, señores, no paguen, o sea, sin nuevo aviso, sin ningún cambio, no paguen. Por eso el gran problema la están teniendo las empresas de gas, porque todavía no saben qué refacturar, cómo refacturar, qué cobrar. Ahí está si todo el gobierno, pisado. de alguna manera, nada más y nada menos que el jefe de gabinete, da un consejo de estas características, también se sigue sumando, ¿no? Porque, a ver, lo que decías vos era sobre la provincia de Buenos Aires, pero ¿y las otras provincias? Bueno, lo que pasa es que virtualmente lo que está ocurriendo en Argentina es que hay una especie de rebelión provincial contra la suba del gas. Hay más de 11 provincias que ya tienen una situación en que han ido a la justicia a pedir que se detenga el tarifazo, se pare el tarifazo, mediante amparos y se han logrado cautelares, etc. En rigor lo que está ocurriendo es que el gobierno está intentando que la justicia resuelva o le dé una salida jurídica a algo que es político, que es un acuerdo político, porque la realidad es que si la justicia dijera que el tarifazo o que la suba de tarifas es válido, la realidad es que el problema es el bolsillo de la gente. Si la gente no lo puede pagar. Está poniendo la pelota en la justicia, ¿eh? La tendrían que manejar ellos y la amasaron y la pasaron para el campo de la justicia y ahí veremos qué pasa. Sí, hay que recordar que las leyes y los fallos, obviamente, los fallos de la justicia tienen que ser razonables, o sea, que tienen que tener una lógica de aplicabilidad. Si las tarifas son muy altas, la gente, por más que el fallo esté firme por la Corte Suprema de Justicia, o si no la puede pagar, no las va a pagar. Entonces yo creo que lo que está haciendo el gobierno es apurar la salida jurídica de un conflicto político que en realidad debería resolver más con el consenso de la política que con la dureza del fallo de la justicia. Ahora, ¿vos pensás que puede llegar a darse, como algunos vaticinaron, que hubiese algún tipo de rebelión, digamos, y que la gente decida no pagar nada? Bueno, una rebelión impositiva o fiscal es muy difícil. Cuando pasa eso en los países generalmente se desatan graves crisis. En la historia argentina, cuando ha ocurrido eso, ha sido porque o venían de crisis económicas precedentes muy fuertes o porque ahí se empezaron a gestar. Lo cierto es que el problema central, vuelvo a repetir, es un problema de orden político, no es de un orden jurídico, porque si bien la justicia puede definir que las tarifas son válidas, o mejor dicho, que el gobierno, que no meterse en la política de administración tarifaria del gobierno, o sea, porque eso es parte de la política económica del gobierno, lo que puede decir es, bueno, sí, pero se tienen que ajustar a derecho. Está bien, aumenten, pero primero hagan audiencia pública, investiguen cómo son los costos de las empresas, hasta dónde el salario de los trabajadores puede pagar, todo esto que no se hizo. Lo que ha pedido, por ejemplo, Polino y muchos otros defensores de los derechos de los usuarios y consumidores desde hace mucho tiempo. Sí, lo más importante que acá lo que ocurrió fue que una organización que se llama CEPIS, lo que hizo fue ir a la justicia y decir, esto es impagable. Básicamente no excede las posibilidades de los salarios de los trabajadores. Bueno, esto en el marco de una situación en donde cada vez más son las críticas sobre el tarifazo y donde ahora, en los últimos días, han tenido críticas desde todo el sector sindical. No hay que olvidar que los sindicalistas están diciendo cómo puede ser que los aumentos no lleguen a 35%, los aumentos salariales, y las tarifas están subiendo arriba de 400 o de última 400 como tope. Pero bueno, la situación es muy complicada para el bolsillo de los trabajadores y para la gente en general. Bolsillo de los trabajadores que cuando tiene algo de dinero buscan resguardarse en, por ejemplo, el dólar. Y el dólar sigue moviéndose de algún modo. ¿Qué podemos decir de esto, los 2 centavos, la diferencia? Sí, el dólar está imparable en estos últimos días, imparable, mejor dicho. El dólar está, en el último mes creció más de $1, está teniendo el máximo de 4 meses hoy, llegó a tener 15,50, venderse a 15,50. Bueno, la situación real es que el dólar está teniendo una presión muy fuerte porque los ojeros, como yo te contaba ayer, que son los que ingresan fuertemente los dólares, están ingresando mucho menos dólares porque están especulando también con la posibilidad de una devaluación y porque a su vez se les acaba la cosecha que estaban liquidando. ¿Recordás aquella oportunidad donde algunos hilos bolsa fueron tajeados porque había un conflicto y demás? Sí. Fue un tema parecido. Por eso sí, es lo mismo, digamos, más allá de los intereses que defiendan cada parte, ¿no? Los ojeros su propio interés y los productores, que es lógico, que lo que dicen es yo quiero vender mi cosecha al mejor precio, y el gobierno que les dice véndanlo, digamos, para que yo tenga más dólares. En los hechos y la realidad es que el dólar subió más de $1
en un mes. Y eso, aunque parezca un hecho menor, no lo es, porque no nos olvidemos que muchísimos precios de la economía que consumen todos los argentinos están atados al dólar. Y muchos precios que no vemos, muchísimos precios desde el plástico hasta algunos derivados del petróleo que la gente no ve y que después consume todos los días. Ayer hablábamos de los commodities, ¿no? Y ahora podemos hablar también de los electrodomésticos, que por más que muchísimos sean ensamblados en el país, los componentes iniciales son importados. Exacto, bueno, es un muy buen ejemplo. Las partes que son extranjeras, que se importan, en la Argentina ensambla, arma, digamos, tiene terminales, por ejemplo, automotrices, que arman partes, si bien gran parte se hace acá, lo cierto es que todo eso empieza a subir. Y un peso que parece una variación menor, en 14 o 15 pesos, para el futuro es digamos, preocupante. Y sobre todo es preocupante para un gobierno que está reconociendo que la inflación núcleo, o sea, esa inflación que es la que miran en el Ministerio de Hacienda, en el Banco Central, que es la inflación, digamos, central, que es la inflación de alimentos, etcétera, que no están atadas a los servicios públicos ni a otras cosas, sino que básicamente la inflación de lo que el consumidor no puede dejar de consumir, esa inflación no baja. Entonces la gran situación que estamos teniendo es que tenemos una inflación que aún no está bajando y que esto ha llevado a que ayer el ministro de Economía, Alfonso Prat dijera que él ve que recién en 2019 la inflación va a ser de un dígito. O sea, vamos a tener un tiempo prolongado para bajar la inflación. Muchas gracias, Ernesto. Vamos a